Vamos a hablar ahora sobre el sistema muscular. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre los tejidos musculares. ¿Qué tipos de tejidos musculares podemos nosotros tener? Es el tejido muscular esquelético, que va a ser estriado y va a trabajar de una forma voluntaria. Como podemos ver, acá podemos observar las estrías. Este va a ser multinuclear, porque si se fijan, cada fibra muscular tiene varios núcleos en sus células. Esta actividad va a ser controlada de una forma voluntaria. Estos tejidos musculares esqueléticos van a estar presentes sobre nuestros huesos. Si pueden observar, como pueden observar en mi brazo, está cubierto, si bien por piel, pero debajo de esta piel están grupos musculares que se van a tener diferentes orígenes e inserciones, pero que nos van a ayudar a mover nuestras diferentes partes del cuerpo, y lo vamos a hacer de una forma voluntaria, porque nosotros queremos moverlo. Sin embargo, también pueden ser controlados en cierta forma de una manera inconsciente. ¿Cómo así? Cuando estamos sentados, cuando estamos acostados o manteniendo una postura estática, así sin movernos, de alguna u otra manera nuestros músculos del tejido muscular esquelético se están contrayendo para que nosotros podamos mantener esa posición determinada. Ya podemos hablar sobre el segundo tipo de tejido, que es el tejido muscular cardíaco. Este también va a presentar estrías, ¿sí? Va a presentar estrías, y este va a estar caracterizado porque solo va a estar presente en el corazón. Como su nombre lo dice, es un tejido muscular cardíaco y también tiene una acción involuntaria. ¿A qué queremos o a qué nos referimos con esto? A que este se va a contraer y relajar sin que nosotros lo vayamos a hacer de manera consciente, sin que nosotros le estemos diciendo al corazón que bombee sangre o no, porque ya sabemos que este órgano actúa gracias al sistema nervioso autónomo, que este es el que envía señales desde nuestro cerebro para que el corazón pueda contraerse y bombear nuestra sangre hacia las diferentes partes de nuestro cuerpo. También está el tejido muscular liso, que se va a encontrar en aquellas paredes de estructuras que son huecas, y podemos mencionar como ejemplo los vasos sanguíneos, las vías aéreas como son los bronquios y también algunos órganos de la cavidad pélvica. Si bien quisiera retomar que el tejido muscular cardíaco sí va a presentar estrías, que son esas pequeñas líneas que podemos observar, pero va a ser uninuclear, o sea que cada fibra muscular va a presentar solo un núcleo, a diferencia del tejido muscular esquelético, que es multinuclear. Cada fibra muscular va a tener un montón de núcleos, que ya vamos a saber más adelante por qué nos va a servir y por qué es que tiene varios núcleos una fibra muscular de tejido esquelético. Pero ya retomando nuevamente lo del tejido muscular liso, este va a carecer de estrías, por eso su nombre es tejido muscular liso. Y si pueden observar, también va a contener un solo núcleo. Este tejido muscular liso va a estar presente en los vasos sanguíneos. ¿Por qué? No sé si se han fijado, se han percatado, pero cuando nosotros que nos estamos comiendo una charamusca, sentimos que como que se nos duermen las manitas, ¿verdad? De tanto helado que sentimos. Pero ¿por qué se da ese adormecimiento? Veámoslo en el sentido de la contracción muscular del tejido liso. Por lo helado, este tejido muscular o estos vasos sanguíneos se van a contraer y van a reducir la luz de esos vasos sanguíneos. Se va a hacer diminuta, esa luz va a ser delgada. Por ende, no va a haber mucho flujo de sangre, no va a haber mucho paso de sangre, porque esos vasos sanguíneos van a estar delgaditos. Por lo contrario, si nosotros tocamos cosas calientes o está haciendo demasiado calor, nuestros poros se van a abrir, si hablamos de la piel, pero también nuestros vasos sanguíneos se van a dilatar.
van a aumentar un poco el diámetro de la luz de esos vasos y por ende va a haber un mayor y un mejor transporte y fluidez de la sangre, en este caso de los vasos sanguíneos. Hablemos un poco también de las vías aéreas, ya que también van a estar cubiertas sus paredes de este tejido muscular liso. ¿Pero qué nos ayuda en las vías aéreas? Cuando nos da tos, cuando nos da gripe, cuando acumulamos flema, pues estas paredes se van a contraer para que nosotros podamos expectorar y sacar toda esa flema, sacar todas esas secreciones para poder limpiar nuestras vías aéreas. Hablemoslo también un poco en cuanto a los órganos que están presentes en la cavidad pélvica. Veámoslo en el punto de vista del intestino grueso y el intestino delgado. Sabemos que el intestino tiene un movimiento específico que se llama el peristaltismo intestinal, pero este peristaltismo intestinal, este movimiento que hacen los intestinos, es gracias a ese tejido muscular liso que se contrae y se relaja para movilizar ese material fecal. Primero pasa al intestino delgado, que ya sabemos, ¿verdad? Que es el que está aquí en medio. Al intestino delgado, donde se absorben esos nutrientes de los alimentos que nosotros comemos. Una vez absorbidos esos nutrientes, ese material de desecho pasa al intestino grueso, que es el más grueso, ¿verdad? Es el que rodea el intestino delgado. Y mediante ese peristaltismo, esa contracción y relajación de ese tejido muscular liso, se mueve para poder llegar hacia el recto y poder ser expulsado de nuestro cuerpo. Entonces son 3 tipos de tejido, ¿verdad? Pero ya hablando un poco de las funciones, ya como ya mencioné, ¿verdad? Estos tienen o una contracción sostenida o un proceso de contracción y relajación que son alternantes. Y a través de estas contracciones se pueden desencadenar 4 funciones. La primera es la producción de los movimientos corporales, que como ya lo mencionábamos en el tejido muscular esquelético, cuando un músculo se contrae nos permite realizar un movimiento con control, un movimiento voluntario. Así como yo ahorita estoy moviendo mis manos, estoy moviendo mi cabeza, mi cuello, muevo mi boca, muevo mis labios, hago expresiones faciales porque también tenemos músculos en nuestra carita, pues así nos ayudan los músculos cuando se contraen a producir un movimiento. Pero también está la estabilización de posiciones corporales. ¿A qué se refiere esto? A que nos ayudan a mantener una posición determinada. Y no simplemente el hecho de mantener una posición y que nos vamos a quedar como estatuas, quietecitos, no, sino que ayuda a mantener una posición mientras que otra parte de nuestro cuerpo se está moviendo. Por ejemplo, yo ahorita estoy sentada, pero mis manos, mi boca, mi cuello y todos mis músculos faciales se están moviendo, se están contrayendo a pesar de que yo estoy manteniendo una postura que es la de posición sentada. Veámoslo como ejemplo en esta imagen de esta persona que está acostada aquí, ¿verdad? En su tapete que está haciendo ejercicio. Él tiene sus manos atrás de la cabeza, en contacto todo el tronco superior e inferior en contacto con el tapete, ¿verdad? Con el suelo. Esos partes de su cuerpo las está manteniendo estables, pero no significa que no va a haber contracción muscular, sino que por contracción muscular es que él puede mantener esa posición. Mas, sin embargo, sus miembros inferiores van a estar libres para poder ejercer un movimiento que siempre se va a dar mediante la contracción muscular. También está la tercera función, que es la de almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo. Retomemos el ejemplo de la sangre, ¿sí? Como les mencionaba, el corazón está conformado por tejido muscular cardíaco, que se va a contraer y relajar y nos va a ayudar a bombear sangre hacia nuestro cuerpo. Esta sangre que está en el corazón va a ser bombeada hacia las diferentes arterias y venas y capilares presentes en nuestro cuerpo. Pero estas arterias, vasos sanguíneos, van a estar compuestas también por el tejido muscular liso.
Y como ya les mencionaba, estos se van a contraer para transportar la sangre hacia los determinados órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Que otro de esos órganos o tejidos es nuestros músculos o tejido muscular esquelético, ¿sí? Lo que les mencionaba. Mi tejido muscular, en este caso del antebrazo, por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Mi músculo que está en mi antebrazo está recibiendo sangre oxigenada que viene desde los pulmoncitos y el corazón, ¿verdad? Que lo bombea. Esta sangre oxigenada va a ser recibida por mi músculo, que es un músculo de tejido muscular esquelético, el cual va a recibir esos nutrientes de la sangre y va a desechar el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a ser transportado nuevamente por venas capilares y arterias hasta llegar a mis pulmoncitos. Cuando llega a mis pulmones, se da nuevamente ese intercambio gaseoso entre los alveolos pulmonares, los capilares pulmonares, que tienen el oxígeno, y la sangre desoxigenada. Se da ese intercambio, los capilares van a dar oxígeno a esa sangre que está desoxigenada para que nuevamente pasen al corazón y vuelva a darse todo ese sistema de enviar la sangre oxigenada hacia las diferentes partes de nuestro cuerpo. Si se fijan, solo con el simple hecho de nuestra sangre, nuestro sistema cardiovascular, podemos saber que sí sirven todas estas contracciones musculares para que nosotros podamos almacenar y movilizar sustancias dentro de nuestro cuerpo. Pero también está lo de generar el calor. ¿Y cómo puede generar calor nuestros músculos? También lo hacen mediante las contracciones musculares. Cuando nosotros tenemos demasiado frío, que estamos temblando, que a veces en la madrugada, ¿verdad? Nos estamos bañando y está bien helada el agua y salimos temblando. En esos momentos, nuestros músculos están haciendo contracciones sostenidas y contracciones muy rápidas para que nuestro cuerpo empiece a calentar y a agarrar calor y a nosotros se nos pase el frío y dejemos de temblar. Pero no solo se dan estas contracciones y que nos ayudan a generar calor únicamente cuando tenemos frío, sino que también cuando nosotros realizamos ejercicio o subimos una cuesta, subimos corriendo una grada, ¿verdad? Nuestros músculos y nuestros grupos musculares se contraen y entran en una actividad física más rigurosa y nuestro cuerpo empieza a generar calor, que es cuando nosotros comenzamos a sudar y sentimos que emanamos demasiado vapor. ¿Por qué? Por esas contracciones de estos músculos que nos están ayudando a que generemos calor. Este calor, incluso cuando nosotros sentimos demasiado calor, ¿verdad? Que no aguantamos que las personas se nos acerquen porque nos ofende, porque nos sentimos demasiado calurosos, es por todo este proceso de contracción muscular que ya les mencionaba. Entonces, esas son las funciones de nuestro tejido muscular. Pero, ¿cuáles son las propiedades de los tejidos musculares? El tejido muscular tiene la excitabilidad eléctrica. ¿Pero qué quiere decir? Pueden observar acá, esta imagen tiene una neurona, la cual es la que transmite un impulso nervioso que llega hacia la fibra muscular. Pero este impulso nervioso es una electricidad, en cierto modo, que recibe esta fibra muscular. ¿Por qué dice que tiene la propiedad de excitabilidad eléctrica? Porque a través de este impulso eléctrico que recibe la fibra, esta va a generar lo que se le llama la contracción muscular. ¿Qué quiere decir? Que se va a acortar para poder generar un movimiento. Como lo vemos acá, recibe un impulso nervioso de una neurona. En este caso, digamos que va a ser el músculo bíceps, que es el que nos ayuda a hacer la flexión de codo, ¿verdad? Este músculo se va a acortar, generando así el movimiento de flexión de codo. Pero también hay otras dos propiedades, la extensibilidad y la elasticidad, que estas dos ayudan a que a pesar de que el músculo se contraiga y disminuya su tamaño, este pueda al momento de relajarse, que ya no va a tener un impulso nervioso en ese momento, pueda volver a la longitud normal. Por ejemplo, que un impulso nervioso a mí me hace contraer
el bíceps que hace la flexión de codo, ¿sí? Pero cuando ya no recibe ese estímulo nervioso, ya regreso a mi posición inicial, se extiende mi codito y mi músculo siempre mantiene la longitud, siempre mantiene el tamaño, no se queda acortado, no se queda pequeño. Entonces, estas dos propiedades de extensibilidad y elasticidad, a eso nos ayudan, a que nuestro músculo no sea afectado por este proceso de contracción y este estímulo de excitabilidad eléctrica, sino que más bien pueda mantener su estructura muscular. Muy bien, ya una vez explicado esto, veamos un pequeño video para que ustedes queden mucho. Bienvenidos a Mundo Divertido de Niños. El sistema muscular. El sistema muscular es un conjunto de músculos que pueden ser controlados de forma voluntaria o involuntaria por los humanos y animales. Su función principal es conseguir movilidad. Nuestros músculos son súper resistentes y elásticos. Existen 3 tipos de músculos. Músculos esqueléticos o estriados son los que conectan con los huesos y permiten el desplazamiento o el movimiento de las extremidades. Son músculos voluntarios, lo que significa que podemos controlar su movimiento. Músculos cardíacos son los músculos de la pared del corazón. Requieren estar interconectados para poder contraerse y expandirse de manera totalmente sincronizada y de manera involuntaria, lo que significa que no controlamos su movimiento. Músculos lisos. Se les conoce también como viscerales o involuntarios, ya que tampoco controlamos sus movimientos. Por ejemplo, el movimiento de los intestinos o del estómago. Funciones del sistema muscular. La locomoción, que es el desplazamiento de sangre y el movimiento de las extremidades. La actividad motora de los órganos internos. El sistema muscular es el encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, ayudando a otros sistemas como por ejemplo al sistema cardiovascular. La mímica. Son todas las acciones faciales, también conocidas como gestos, que sirven para expresar lo que sentimos y percibimos. Ña, 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 ña. Estabilidad. Los músculos junto con los huesos permiten al cuerpo mantenerse estable mientras permanece en estado de actividad. Producen calor. Dan el aspecto típico del cuerpo, pues los músculos y tendones definen la forma de nuestro cuerpo y definen la postura, permitiendo el control de las posiciones que realiza el cuerpo en estado de reposo. Gracias por ver nuestro video. Muy bien. Continuando con nuestra presentación, vamos ahora a ver un poco sobre el tejido muscular esquelético específicamente. Continuando con nuestra presentación, vamos a ver un poco sobre el tejido muscular esquelético, sobre su histología de la fibra muscular y el tejido conectivo. Vamos a entender que el tejido conectivo está compuesto por 3 capas: el epimicio, el perimicio y el endomicio. El epimicio va a ser la capa más externa que va a envolver a todo el músculo, ¿sí? Al músculo grandote va a envolver el epimicio. El perimicio va a envolver grupos de fibras. Dentro de ese músculo grandote va a estar compuesto por grupos de fibras, ya sea de 10 a 100 fibras. Estas fibras van a estar rodeadas por el perimicio. Cada grupo de estas fibras va a dar origen o va a denominarse fascículo. Entonces el perimicio es el que va a envolver los fascículos, que van a estar conformados por 10 a 100 fibras musculares. El endomicio es el que va a separar cada fibra que está dentro del fascículo y la va a poner de forma individualizada. ¿Por qué? Porque el endomicio es el que va a separar cada fibra. Ya teniendo en claro cuáles son
los tejidos conectivos por los que están conformados las fibras musculares o el músculo, vamos a hablar un poco ya de la histología. Vamos a hablar sobre el sarcolema. El sarcolema va a ser la membrana plasmática de una célula muscular, o sea, que es la que va a recubrir una fibra muscular, ¿sí? Esa cubierta es la que va a presentar, que se va a denominar sarcolema. Vamos a hablar un poco también sobre los túbulos transversos. Estas van a ser pequeñas invaginaciones, que ya lo vamos a ver en una imagen, ya de otro ratito. Pequeñas invaginaciones que a través de este se va a propagar el potencial de acción. Estas invaginaciones van a estar presentes en el sarcolema. Hablemos un poco sobre el sarcoplasma, que es el citoplasma de una fibra muscular que va a contener glucógeno y mioglobina, que nos van a ayudar a que este potencial de acción se pueda propagar de una manera más rápida y más fácil. Hablemos también de las miofibrillas. Estas miofibrillas van a ser pequeños hilos que van a rellenar el sarcoplasma. Estas miofibrillas son las que van a hacer o que van a generar una función muy importante en nuestro tejido muscular esquelético. ¿Por qué? Porque van a ser nuestros orgánulos contráctiles. Ya lo vamos a observar en una imagen más adelante, pero entonces, recapitulemos un poco. Va a estar el músculo grandote que va a estar envuelto por el epimicio. Después vamos a encontrar fascículos compuestos de 10 a 100 fibras, que van a estar rodeados esos fascículos por el perimicio. Cada fascículo, como ya mencioné, va a tener determinada cantidad de fibras. Cada fibra va a estar envuelta por el endomicio. Esa fibra muscular envuelta por el endomicio va a contener miofibrillas, que son los pequeños hilos, y que van a ser los orgánulos contráctiles de esa fibra muscular. ¿Sí? Muy bien. Hablemos ahora sobre el retículo sarcoplasmático, que va a ser un sistema de sacos membranosos que va a estar lleno de líquido. Aquí en este se van a presentar un montón de iones de calcio que nos van a ayudar más adelante, que se los voy a explicar, a lo que es el proceso de contracción muscular. Vamos a ver también, vamos a apreciar que justo a ambos lados de los túbulos transversos o túbulos T van a estar pequeños sacos o pequeños tubos dilatados a la par de estos túbulos T denominados sistemas terminales o reservorios. Pero retomando un poco de las miofibrillas, ya sabemos que están compuestos por proteínas contráctiles, ¿sí? Entonces, las miofibrillas, que son los hilos chiquitos que van a estar dentro de una fibra muscular, van a estar compuestas por filamentos finos y filamentos gruesos. Estos filamentos finos van a estar compuestos por proteínas llamadas actina y los filamentos gruesos van a estar compuestos por proteínas denominadas miosina. Cabe mencionar que los sarcómeros son las unidades funcionales básicas de una miofibrilla. ¿Qué quiere decir? Que una fibra muscular, digamos que esta es la fibra muscular, mi dedito, va a estar compuesta por miofibrillas que van a ser muy delgaditos, ¿sí? Pero cada miofibrilla va a tener sarcómeros. ¿Qué quiere decir? Que van a ser como pequeños trocitos que van a ser la unidad funcional de estas miofibrillas. Porque, como ya vamos a observar más adelante, nuestras fibras musculares van a estar compuestas por un montón de sarcómeros que van a estar dispuestos en posición lineal y que nos van a ayudar a que se contraiga el músculo. Es por eso que el tejido muscular esquelético es multinuclear,
porque cada sarcómero va a tener un montón de núcleos a los que el botón sináptico de una neurona va a poder entrar en contacto para poder transmitir ese estímulo nervioso, esa excitabilidad eléctrica. Muy bien. Les mencionaba que íbamos a ver unas pequeñas imágenes para que me entendieran mejor. Entonces, el epimicio va a ser el que envuelve a todo el músculo grandote, ¿verdad? El perimicio va a envolver a los fascículos que van a estar compuestos por 10 a 100 fibras musculares. El endomicio va a envolver a cada fibra muscular y cada fibra muscular va a estar compuesto por una miofibrilla, ¿sí? Y que las miofibrillas van a estar compuestos de filamentos gruesos y filamentos finos. Filamentos gruesos compuestos por miosina y los filamentos finos compuestos por actina. Entonces, una fibra muscular va a estar cubierta por el sarcolema, que es esa estructura aquí, que parece piel. Este sarcolema va a presentar un montón de mitocondrias gracias a los núcleos que ésta contiene, ¿verdad? Este que podemos observar acá en forma de malla es el retículo sarcoplasmático, que va a contener el líquido en el que se va a encontrar presente en los iones de calcio. Muy bien. Pero cerca, o más bien como una invaginación del sarcolema, va a encontrarse el túbulo T o túbulo transverso, que es esta pequeña cosita que podemos observar de color como rojito. Pero a ambos lados de los túbulos T se encuentran las cisternas terminales, que los podemos observar como en color azul. Ya les mencioné sobre el retículo sarcoplasmático. Muy bien. Hablemos un poco de estas líneas que observamos acá. Estas líneas como color rosadito son los filamentos gruesos que se denominan o que están compuestos por la proteína miosina. Y esos delgaditos que vemos acá en color celeste son los filamentos finos que están compuestos por la proteína actina. ¿Qué quiero que ustedes observen acá? Si pueden observar acá hay dos líneas que los mencionan como línea Z, pero en realidad son los discos Z. De un extremo de un disco Z al otro disco Z, eso es lo que conforma el sarcómero, que es la unidad funcional de la miofibrilla. Es la unidad funcional de nuestros músculos. Si observan, cada uno de estos sarcómeros va a estar dispuesto de una forma continua, uno después del otro, porque están conformando lo largo de la miofibrilla muscular. Estos sarcómeros van a estar divididos a la mitad por lo que se denomina la línea M, ¿sí? Que en su espacio más oscuro, ¿sí? Que está compuesto por varios filamentos finos y gruesos, también van a presentar una serie de bandas. Que estas nos van a ayudar a que se genere el proceso de contracción muscular, pero no solo a eso, sino a que estas se pongan de forma superpuestas. Aquí, como lo pueden observar, están como una enfrente de la otra. Pero cuando se da el proceso de contracción muscular, se intercalan. Y es por eso que se observa que el músculo se acorta, se hace más pequeño. Pero en realidad es que se da ese intercalamiento, por decirlo así, de esas fibras, de esas bandas y de esos discos Z que se acerquen, haciendo más chiquito el sarcómero. Pero cuando pasa el potencial de acción, que ya se relaja esas fibras musculares, el sarcómero vuelve a la posición inicial. Es por eso que mencionábamos que una de las propiedades era la extensibilidad y la elasticidad del tejido muscular. Muy bien. Ahora vamos a ver un pequeño video.
Hola, hoy hablaremos acerca del tejido muscular. Como ustedes saben, se va a dividir en 3 grupos y el día de hoy hablaremos acerca del tejido muscular esquelético, o también llamado muscular estriado esquelético. Este tiene este nombre ya que la mayoría se va a insertar en el hueso, ya sea directamente a través de un tendón o bien en un cartílago. Algunos incluso se insertan mediante rafes o aponeurosis o directamente en la dermis de la piel. Y bueno, por anatomía ustedes ya conocen cada uno de estos nombres de los músculos. Nosotros en histología vamos a estudiar de qué está compuesto cada uno de estos músculos. Como pueden observar aquí tenemos una imagen de un músculo que está cortado. Tiene varios componentes, pero nosotros vamos a hablar primero del tejido conectivo que tiene este músculo. El tejido conectivo se va a disponer de la siguiente manera. Uno que va a rodear a todo el músculo que se denomina epimicio, y otro que va a estar dentro, como pueden ver en cada fascículo o haz, que se va a llamar perimicio. Este fascículo se va a dividir también en fibras y cada fibra va a estar rodeada también por tejido conectivo que se va a llamar endomicio. Entonces tenemos al epimicio, perimicio y endomicio. Los dos primeros van a estar conformados por tejido conectivo denso y el endomicio por tejido conectivo laxo. Hablaremos acerca de las características microscópicas. Aquí podemos ver más de cerca cómo está conformada nuestra fibra. La fibra es el miocito, o sea, se le llama miocito a la célula cuando está en tejido muscular. Pero aquí, como se trata del muscular esquelético, la vamos a denominar fibra por la forma alargada que tiene y también cilíndrica. Y esta es la unidad estructural y funcional. Como pueden observar, vamos a tener aquí los núcleos. Estos van a ser llamados también mionúcleos y son múltiples. Tiene varios aquí. Y periféricos, van a estar por fuera. Tenemos también aquí lo que es el sarcoplasma, que es el citoplasma. Van a tener muchas miofibrillas que van a dar esta apariencia estriada, de ahí también su nombre. Tendremos también al retículo endoplasmático liso, que en este caso lo llamaremos retículo sarcoplásmico. Abundantes mitocondrias, también van a haber Golgi e inclusiones. A un corte transversal, nosotros vamos a verlo así. Aquí tenemos a nuestra fibra, podemos observar cómo están los núcleos en la periferia, que son varios núcleos en cada fibra. También vamos a tener estas células que van a estar un poquito más hacia afuera, que se las denomina células satélite. Estas son muy importantes cuando, por ejemplo, nuestro músculo se lesiona. Ellas se van a encargar de regenerar este músculo para poder formarlo. Y por fuera vamos a tener aquí en el tejido conectivo a las fibras y a los fibroblastos. Como pueden observar, este es un fibroblasto. A veces se los llega a confundir con los mionúcleos y demás, así que hay que tratar de observarlas un poquito mejor. Ahora bien, para que nosotros lleguemos a ver todo esto que es la contracción muscular o el mecanismo de contracción, pues cabe decir que se inicia todo con una estimulación nerviosa. Entonces, nuestro cerebro manda la orden y llega la inervación eferente del músculo esquelético a través de una unidad motora. Es una neurona motora que va a inervar fibras musculares. Y la inervación de una sola célula muscular se va a denominar placa motora terminal, se puede llamar también unión mioneural, neuromuscular o contacto neuromuscular. Tendremos las siguientes estructuras. Como pueden observar, aquí tenemos a nuestro axón, que cuando ya toma contacto con el endomicio en sí, con nuestro sarcolema, vaya a dejar de tener su vaina de mielina y demás. En el axón encontramos estas vesículas sinápticas que van a estar llenas de acetilcolina, que son soltados por exocitosis hacia la hendidura sináptica. Por su parte, el sarcolema va a tener estas criptas, que son criptas sinápticas primarias y secundarias. Ahí vamos a encontrar también receptores para la acetilcolina que va a llegar. Y se produce de esta manera la despolarización de todo el miocito, produciendo una permeabilidad para los iones calcio. Posteriormente a todo esto, la acetilcolina va a ser degradada por una acetilcolinesterasa y se va a convertir en colina y acetato. Bien, ahora vamos a estudiar más sobre nuestra fibra o miocito para que ustedes lo conozcan mejor. No lo van a ver esto en su microscopio óptico, pero es necesario que lo sepan. La membrana, como habíamos mencionado, se denomina sarcolema y esta va a producirse una invaginación para formar estos túbulos llamados T. Como pueden observar, va a formar esta formita en forma de T. Tenemos aquí nuestro retículo sarcoplásmico, que es súper prominente y va a estar unido a nuestro túbulo T por medio de estas cosas naranjitas que se denominan pie de unión. El retículo sarcoplásmico nos va a servir para almacenar aquí nuestro calcio. ¿Y cómo se queda el calcio dentro del retículo? Es gracias a la calsecuestrina. Acuérdense de secuestro o algo así, pero es calsecuestrina, es muy importante. Cabe mencionar que en el sarcolema van a haber una
proteína denominada distrofina que le da la rigidez a la membrana. Y hay una enfermedad que se denomina distrofia muscular, donde no existe la distrofina o bien está alterada y se van a producir varias lesiones relacionadas con la contracción. Y bueno, en nuestro sarcoplasma, ¿qué vamos a tener aparte de todo lo que ya hemos mencionado? Pues miofibrillas, que como les dije, estas miofibrillas van a ser las que van a dar esa apariencia estriada. Y las ven en pequeñito, pero las vamos a ver mucho más grandes. Aquí están. Son formadas por filamentos que pueden ser gruesos. El grueso se la denomina miosina, como pueden observar aquí. Esta miosina es la de tipo 2. Tiene 2 cabezas, acuérdense. También una sustancia proteica denominada C. Esta miosina se va a disponer, como pueden observar aquí, las cabezas hacia los extremos. Se le llama también bipolaridad. Tenemos por otra parte nuestros filamentos delgados, que son esto que ustedes pueden ver aquí de color verde, se las denomina actina, que va a tener también proteínas, la proteína G globular y la F fibrilar. Cuando hace contacto la actina con la miosina se produce la contracción. Entonces, para que no todo el tiempo pase, vamos a tener a estas bandas que están como espiral, que es la tropomiosina, es la que impide que haya contacto entre la actina y la miosina. Tiene también su proteína que es denominada troponina, y esta troponina se las puse aquí como una cabecita de Mickey Mouse porque se acuerden que tiene 3 subunidades. Va a tener una troponina T, que es aquella que se va a unir a la tropomiosina, una I para unirse a la actina que está aquí, y una C para unirse a esos iones calcio que van a ingresar. Por último, tendremos estos filamentos mucho más delgaditos que en realidad ni en la microscopía electrónica se los logra distinguir muy bien, que se denominan filamentos de titina. Bien, ahora que ya conocen todos esos filamentos, vamos a hablar acerca de nuestras bandas. En todo lo que se extiende nuestra miosina vamos a tener a la banda A. Y como pueden observar, vamos a tener aquí una parte que va a estar solita la miosina. A eso se le denomina banda H, que es mucho más oscura. Y dentro al medio vamos a tener una línea M, que es también mucho más oscura que la anterior. A los costados vamos a tener nosotros a las bandas I representadas por la actina, las mismas que van a estar atravesadas por unos discos llamados Z, como pueden ver aquí las letras Z. Y desde este disco Z hasta el otro disco Z se le denomina sarcómera a todo esto. Y la sarcómera es en realidad la unidad contráctil del músculo estriado. ¿Por qué se le llama unidad contráctil? Porque estos discos Z van a ser los que van a acercarse para que todos estos filamentos delgados se deslicen sobre los gruesos y de esta manera se contraiga el músculo. Porque en realidad el músculo al contraerse no es que se achique, sino que sus fibras van a deslizarse entre sí para poder llevar a cabo la contracción. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, otro esquema donde podemos ver la banda A, como pueden ver, más oscura. A los costados vamos a tener a la banda I, vamos a tener ahí a los discos Z de azulito. Y esto, pues todo esto es el sarcómera. Vamos a tener a varios sarcómeras. Y aquí tenemos un GIF donde podemos ver cómo los discos Z son los que van a moverse y van a hacer que todo esto se deslice. Aquí tenemos otra representación de qué es lo que sucede. Por ejemplo, el calcio ingresa, se une a nuestra troponina C. Esto hace que nuestra tropomiosina deje descubierta la actina. Y nuestra miosina, por su parte, gracias al ATP, va a hacer que se deslice la actina entonces sobre la miosina. Entonces, en una persona fallecida ya no vamos a tener ATP, entonces se va a dar lo que es la rigidez cadavérica. Hablando sobre el crecimiento. Bueno, se va a dar solamente por medio de la hipertrofia. Para el aumento de diámetro se aumentan las miofibrillas y en la longitud pues se aumentan sarcómeras. Lo contrario se denomina atrofia muscular. Y a partir de los 25 años de edad va disminuyendo la cantidad de las fibras musculares. Por último, hablaremos de una clasificación de las fibras musculares que se las va a clasificar dependiendo del contenido de mioglobulina que tienen y también mediante la determinación histoquímica de ATPasa miofibrilar que tengan. Vamos a tener estos tipos. La tipo 1, que son también llamadas las fibras rojas, la tipo 2, que va a dividirse en tipo 2A y tipo 2B. Las del medio, fibras intermedias, y las otras van a ser las fibras blancas. Las rojas van a tener una contracción larga y van a ser resistentes al agotamiento. Sin embargo, las blancas van a ser mucho más rápidas, pero se van a fatigar rápido también. Las fibras intermedias, por su parte, van a tener una contracción rápida y van a ser un poquito más resistentes al agotamiento. Y bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho. Muy
Muy bien, ya vimos un poco ya más específico sobre la histología de la fibra muscular y el tejido conectivo. Vamos a ver ahora las proteínas musculares. Estas proteínas musculares son tres: las contráctiles, las regulatorias y las estructurales. Las contráctiles, como su nombre lo dice, ¿verdad?, generan una fuerza durante la contracción y están conformadas por la miosina y la actina. Como ya lo mencionábamos o ya lo mencionaban en el video, la miosina es la que va a presentar esas cabezas, ¿verdad? Y como ya lo veníamos diciendo, son aquellos filamentos gruesos. En cambio, la actina es la que va a conformar principalmente los filamentos finos. Tanto la actina como la miosina van a tener puntos de unión. La actina va a tener puntos de unión a la miosina y la miosina va a tener puntos de unión a la actina. Si pueden percibir y pueden observar, tanto las cabecitas de la miosina tienen como un pequeño puntito en su extremo. A ese puntito se le denomina sitio de unión de la actina. Y en las cabezas de la actina, que son esas pequeñas círculos o pequeñas chibolitas que ven de color morado lila, esas son las actinas, también van a tener un sitio de unión que va a aparecer como un puntito a la miosina. Estas dos proteínas van a ayudar a la contracción muscular. Muy bien. Pero hablemos un poco también de aquellas proteínas regulatorias, como son las proteínas tropomiosina y la troponina. ¿Por qué se dice que son unas proteínas regulatorias? Porque estas van a encargarse de iniciar o de detener un proceso de contracción muscular. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es que lo pueden iniciar y cómo es que lo pueden detener? Acá debemos de tener en claro que hay dos proteínas. La tropomiosina es la que va a bloquear los puntos de unión de la miosina que presenta la actina. Entonces, la tropomiosina va a ser como una cadenita que va a estar sobre esas cabezas de actina. Es como un pequeño lacito que va a cubrir esos puntos de unión de la miosina. Y la troponina va a estar sobre la tropomiosina y esta se va a encargar de recibir el calcio. ¿Qué pasa cuando la troponina recibe los iones de calcio? Que el calcio se une a la troponina. Pues cuando se hace esta unión del calcio a la troponina, esta le indica a la tropomiosina que se mueva y que libere los sitios de unión de la actina a la miosina. Y entonces la cabecita de la miosina pueda unirse con la de la actina y generar así la contracción muscular. Por eso es que se le llaman proteínas regulatorias. Pero también hay un determinado grupo de proteínas que son las estructurales, que estas nos van a ayudar a mantener una alineación. ¿Cuáles son estas proteínas? Las proteínas estructurales nos van a ayudar a mantener una alineación correcta de los filamentos finos y los filamentos gruesos, que estos también van a ayudar a conferir una cierta elasticidad y extensibilidad de las miofibrillas y van a ser unos puntos de conexión al sarcolema. Estas proteínas estructurales están conformadas o están compuestas por 5. Está la actinina, que esta se va a encargar principalmente de los filamentos gruesos compuestos por la miosina. Estos van a conectar a los sarcómeros desde los discos Z, que ya habíamos dicho que eran los extremos del sarcómero, con los filamentos gruesos. ¿En qué va a ayudar la actinina? Pues va a ayudar a que estos puedan, una vez que estén contraídos en la fibra muscular, pues al momento de relajarse puedan volver a su longitud normal sin alterar su estructura y sin que haya una
estructura de esas fibras. La alfa-actinina, por el contrario, esta va a actuar principalmente en la actina y va a ayudar un poco a la tinina también. La distrofina, no sé si se recuerdan, en el video mencionaban que estaba en el sarcolema. Ya habíamos visto que el sarcolema era lo que estaba envolviendo, que yo les decía que parecía como piel y envolvía a una fibra o miofibrilla muscular. Esta distrofina va a ayudar a mantener la estructura, el tono o la rigidez de esa miofibrilla muscular. ¿Se recuerdan que en el video mencionaba que estaba la enfermedad de la distrofia muscular? ¿Por qué? Porque había una alteración de esta proteína, que es la encargada de mantener una integridad de la membrana del sarcolema, que nos va a ayudar a mantener un refuerzo, a que haya una tensión uniforme de esas miofibrillas o de esas fibras musculares y que no vaya a presentar una alteración en su volumen o en su masa muscular. La nebulina, esta va a envolver cada filamento fino y esta se va a encargar exclusivamente de mantener la longitud de los filamentos finos de la actina. ¿A qué se refiere? Nuevamente recordemos, los discos Z están a ambos extremos del sarcómero. La nebulina va a envolver estos filamentos de actina, los va a envolver. Cuando se da el proceso de contracción muscular, estos filamentos de actina y miosina se unen y se acortan, ¿sí? Aquí estamos acortados. ¿A qué ayuda la nebulina y también la actinina? Ya mencionábamos, la nebulina es para mantener la longitud de la actina o de los filamentos finos y la actinina es para mantener la longitud de la miosina o de los filamentos gruesos. ¿Sí? Aquí estamos en contracción muscular. Pero cuando se da el periodo de relajación, ambas vuelven a su posición normal y los discos Z ya no están tan unidos, sino que se comienzan a alejar, pero mantienen su longitud normal. La miomesina también va a ser una proteína estructural que va a estar presente en la línea M. Ya habíamos dicho, la línea M va a ser la que divide a la mitad el sarcómero, ¿sí? Entonces ahí va a estar la miomesina que se va a encargar de mantener conectados entre sí esos filamentos gruesos y que no se vayan a romper o que no se vayan a desviar, ¿sí? A eso nos va a ayudar las proteínas estructurales. Muy bien, ya hablamos de las proteínas. Ahora hablemos un poco sobre la unión neuromuscular. La unión neuromuscular va a iniciar siempre con un impulso nervioso. Este impulso nervioso va a provenir de una neurona motora que va a realizar su sinapsis en una placa motora o muscular, ¿sí? ¿Cómo se da este proceso de la unión neuromuscular? Vaya, ya hizo sinapsis, el botón sináptico de esta neurona motora que entró en contacto con la placa motora, en este caso del músculo, ¿verdad? Entonces, se da la liberación de las vesículas sinápticas por exocitosis hacia la hendidura sináptica, que es el espacio entre el bulbo sináptico y la placa motora. Ahí se da la liberación de la acetilcolina. Esta acetilcolina, como lo podemos observar más abajo, entra en contacto con los receptores de la acetilcolina, que son estas cositas verdes que podemos ver acá. Cuando entra en contacto la acetilcolina con estos activadores o receptores de la acetilcolina que se encuentran presentes en los túbulos transversos o túbulos T, que son estas invaginaciones, ¿sí? Se produce el potencial de acción.
Cuando se produce este potencial de acción va a entrar el calcio, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a terminar este potencial de acción? Pues este se termina mediante la activación de una proteína que se llama acetilcolinesterasa. Cuando se da esta producción de la acetilcolinesterasa, esta proteína se encarga de degradar o de comerse, digámoslo así, esta acetilcolina. Cuando se come la acetilcolina, ya el músculo se relaja y deja de contraerse, ¿sí? Entonces, la unión neuromuscular, que les quede claro, inicia siempre con un impulso nervioso. Que entre en contacto ese impulso nervioso con nuestra placa motora. Que la placa motora va a estar recubierta por el sarcolema, ¿verdad? El sarcolema presenta invaginaciones donde se encuentran los receptores de acetilcolina, que son esos verdecitos que les mencionaba. Entra la acetilcolina en contacto con estos receptores y se produce el potencial de acción. Cuando se produce este potencial de acción, ya después más adelante les vamos a explicar el proceso de contracción muscular, ya dentro de poquito, y vamos a ver qué es lo que pasa en ese momento hasta que llegue el periodo de que se da la degradación de la acetilcolina mediante la acetilcolinesterasa y que se termine el periodo de contracción muscular. Muy bien, veamos un pequeño video. Unión neuromuscular. Cada neurona motora tiene varias terminaciones neuronales, que algunas veces se dispersan a través del grosor de la fibra muscular. Cada terminación intenta estimular cada fibra muscular en un lugar específico, la unión neuromuscular. Antes de terminar el axón, la neurona luce un engrosamiento formando el botón terminal. El botón terminal contiene muchas mitocondrias que le proporcionan energía y varias vesículas sinápticas. Cada vesícula contiene aproximadamente 10.000 moléculas de acetilcolina, el único neurotransmisor de la unión neuromuscular. En el lado de fibra muscular encontramos la placa terminal motora, cuya área está directamente opuesta al botón terminal nervioso. La placa terminal motora es gruesa y excitable eléctricamente. Forma pliegues que incrementan el volumen de la hendidura sináptica. Las dos regiones están muy cercanas entre sí, pero no hacen contacto real entre ellas. Una vez que el impulso llega al botón terminal nervioso, el impulso motor estimula la apertura de los canales de calcio, disparando el flujo de los iones de calcio hacia adentro de la célula. Los iones de calcio promueven la fusión de las vesículas de acetilcolina con la membrana celular, liberando el contenido de este neurotransmisor a la hendidura sináptica. Las moléculas de acetilcolina se difunden hasta el otro lado en los receptores colinérgicos, acumulados principalmente en los pliegues. La unión de dos moléculas de acetilcolina a un receptor genera la apertura del canal de sodio, facilitando la entrada de iones de sodio al interior de la fibra muscular. Esto despolariza la membrana y crea el potencial de acción de la placa terminal motora. Dependiendo del número de receptores activados, el potencial puede excitar el umbral y disparar el potencial de acción muscular, el cual se dispersa por toda la membrana muscular y causa la contracción de la fibra muscular. Las moléculas de acetilcolina son rápidamente destruidas a través de la acetilcolinesterasa, presente en la hendidura sináptica. Este proceso dará origen a dos moléculas, acetato y colina, que son captadas nuevamente por la terminal nerviosa para producir acetilcolina. La rápida destrucción de la acetilcolina impide la prolongación de la contracción muscular. Probablemente haya pequeñas liberaciones de acetilcolina por exocitosis espontánea en la hendidura sináptica sin ningún tipo de estimulación nerviosa. Sin embargo, el número de receptores activados está ligado a la activación del potencial de acción. Muy bien, ahora vamos a seguir con lo que es
la contracción muscular. ¿Pero qué es una contracción muscular? Es una contracción de todas las fibras musculares de una unidad motora. ¿Cuál dijimos que era la unidad motora? Pues el sarcómero, en respuesta a un potencial de acción. Pero para una contracción hay tipos y hay fases. Vamos a ver primero cuáles son esas fases de la contracción. Las fases de la contracción muscular son 3. Está el periodo latente, el periodo de contracción y el periodo de relajación. Este periodo latente se va a dar iniciando con la unión neuromuscular. Y como lo veíamos también en el video, se va a dar mediante una neurona motora que va a entrar no en contacto directo con nuestra placa motora del músculo, que va a transmitir ese estímulo nervioso para liberar esas vesículas de acetilcolina que van a ser percibidas por los receptores colinérgicos o de acetilcolina que van a estar presentes en los túbulos transversos. Ahí se va a dar tanto la entrada de sodio como de calcio para que estos iones de calcio vayan a unirse a la troponina, que como les mencionaba, era una de las proteínas regulatorias que se encargaban de iniciar o de terminar una contracción. Cuando se unen estos iones de calcio a la troponina, se libera o la tropomiosina se mueve, se desplaza para liberar los sitios de unión de la actina a la miosina. A ese periodo, hasta donde hemos llegado, se le denomina periodo latente. Todavía no ha habido una contracción muscular, pero ya se dio toda esa liberación de esos neurotransmisores que nos van a ayudar a que se dé ese periodo de contracción. Una vez la miosina entra en contacto con la actina, ya se da el periodo de contracción, que esta miosina va a tener ATP, que al unirse con la actina va a generar ADP. Entonces, cuando está presente este ADP, se va a mantener todavía este periodo de contracción muscular. Pero entonces, ¿dónde entra el periodo de relajación? Recordemos que estaba la proteína que se llamaba acetilcolinesterasa, que esta estaba fuera, ¿verdad?, en la placa motora, que esta es la que se encargaba de comerse o de degradar la acetilcolina, que es la que nos ayuda a que se haya la liberación de este calcio para que se pueda dar el periodo de contracción. Entonces, como se come la acetilcolina, solo queda como se come la acetilcolina, ¿verdad? Va a hacer que este ADP ya no sea ADP, sino que se convierta en ATP, adenosín trifosfato. Al unirse nuevamente una molécula más a la miosina, hace que ésta libere el sitio de unión de la actina y se dé el periodo de relajación. Como la miosina ya no está agarrada de la actina, la tropomiosina vuelve a bloquear los sitios de unión de la actina para que se detenga el periodo de contracción muscular. A ese periodo donde no hay contracción le vamos a llamar periodo de relajación. Pero si pueden observar acá, he dejado afuera un periodo que se denomina periodo refractario. ¿Pero a qué hace referencia este periodo refractario? Lo vamos a observar o lo vamos a tener en cuenta cuando se esté dando el periodo de contracción. Este periodo refractario va a consistir
en que a pesar de que haya un impulso nervioso que ya esté ejecutando esa liberación de los neurotransmisores y que están ya produciendo una contracción muscular, el periodo refractario va a hacer que aunque le esté mandando esa neurona muchísimos más impulsos nerviosos a esa fibra muscular, haga caso omiso a esos estímulos y solo se quede con el primero para mantener esa contracción muscular y entrar en el periodo de relajación. Entonces, como podemos observar, este periodo refractario se puede dar seguido del periodo de contracción y muchísimo antes del periodo de relajación. Porque básicamente el periodo refractario es que a pesar de que la neurona le esté mandando muchísimos más impulsos nerviosos a esa fibra muscular, en este periodo va a ignorar esos impulsos nerviosos para poder estar solo en contacto con el primer potencial de acción generado por el primer estímulo. Muy bien. Eso es en base a la contracción y sus fases. Pero como ya les mencionaba, también hay tipos de contracción. Está la contracción isotónica y la contracción isométrica. La contracción isotónica es aquella en que el músculo sí va a entrar en modificación de su longitud. ¿Cómo así? Si yo hago una contracción isotónica de mi músculo bíceps, ¿qué significa? Que voy a generar un movimiento activo y mi músculo sí va a cambiar su longitud. Inicialmente estaba estirado, elongado, y cuando yo ejecuto la acción de flexionar el codo, se encuentra acortado. Su tamaño está disminuido. ¿Sí? A eso se refiere una contracción isotónica. Pero entonces, ¿en qué consiste una contracción isométrica? La contracción isométrica, a pesar de que haya una contracción sostenida de un músculo, este no va a presentar ningún tipo de movimiento ni va a haber ninguna modificación de la longitud muscular. Ya vimos que en la contracción isotónica sí genera movimiento y sí cambia de longitud del músculo, pero en una contracción isométrica no. Sí, los músculos se van a estar contrayendo, pero no va a haber ninguna modificación en su longitud ni va a haber un movimiento específico. Por ejemplo, yo tengo acá mi teléfono y lo tengo agarrado, ¿sí? En ese momento mis músculos se están contrayendo para mantener esta posición. En este caso sería para mantener mi teléfono agarrado. Pero en ningún momento estoy ejecutando ningún movimiento, ni mis músculos se están acortando, ni se están estirando, sino que solo estoy manteniendo una posición determinada sin que haya ningún tipo de movimiento ni ningún cambio en la longitud de mis músculos. Ya se lo expliqué agarrando un objeto. Pero pongámonos en el ejemplo anterior que yo les mencionaba. Yo ahorita estoy sentada. Mis músculos se están contrayendo para mantener una posición, pero no hay ningún tipo de movimiento ni hay un cambio en la modificación de la longitud de mis músculos. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy sentadita manteniendo una posición constante. Muy bien. Esos son los dos tipos de contracción, la contracción isotónica y la contracción isométrica. Pero también podemos observar que existen dos trabajos musculares. Estos trabajos musculares van a depender o van a ser referentes al tipo de contracción isotónica. Entonces, podemos encontrar un trabajo muscular concéntrico en la que el músculo se acorta y tracciona de otra estructura y un trabajo muscular excéntrico en la que en el trabajo muscular excéntrico, la longitud del músculo va a aumentar durante la contracción.
o sea que se va a estirar, se va a elongar. Volvamos al ejemplo que estábamos haciendo del bíceps. Ya dimos o ya entendemos que hace una contracción de tipo isotónico, ¿sí? Porque genera movimiento y hay cambio en la longitud del músculo. ¿Cómo vamos a aplicar esos trabajos musculares? El concéntrico dice que se genera un movimiento y hay un acortamiento del músculo. En este caso sería concéntricamente para el músculo bíceps, que es el que se está generando el movimiento para que se flexione mi codo y se haga más cortito el bíceps, ¿sí? Y es excéntrico para el tríceps, porque a pesar de que también está generando movimiento, porque está permitiendo que se dé el movimiento de flexión de codo, este no se está cortando, al contrario, se está estirando. Por eso dicen que aumenta el tamaño cuando es un trabajo muscular de tipo excéntrico. Entonces, recapitulemos. Trabajo muscular concéntrico, el músculo se acorta y hay movimiento. Trabajo muscular excéntrico, el músculo se alarga, aumenta su tamaño, pero también hay movimiento porque permite que se realice la acción, en este caso, de flexión de codo. Muy bien, ya teniendo claro eso, vamos a ver unos pequeños videos. La contracción muscular es la base de todos los movimientos esqueléticos. Los músculos esqueléticos se componen de fibras musculares que a su vez están hechas de unidades funcionales repetitivas llamadas sarcómeros. Cada sarcómero contiene muchos filamentos paralelos y superpuestos delgados, actina, y gruesos, miosina. El músculo se contrae cuando estos filamentos se deslizan uno sobre otro, resultando en un acortamiento del sarcómero y por lo tanto del músculo. Esto se conoce como la teoría de los filamentos deslizantes. El ciclo de puentes cruzados forma la base molecular para este movimiento de deslizamiento. La contracción muscular inicia cuando las fibras musculares son estimuladas por un impulso nervioso y los iones de calcio son liberados. Las unidades de troponina en los miofilamentos de actina son enlazadas a los iones de calcio. La unión desplaza la tropomiosina a lo largo de los miofilamentos y expone los sitios de unión a la miosina. En esta etapa, cada cabeza de miosina está unida a un ADP y a una molécula de fosfato remanente del calcio anterior. Las cabezas de miosina se unen a los sitios de unión recién expuestos en los miofilamentos de actina para formar puentes cruzados, y la molécula de fosfato es liberada. Los dos miofilamentos se deslizan uno sobre otro, impulsados por la energía química almacenada en las cabezas de miosina. A medida que avanzan, las moléculas de ADP son liberadas. Los enlaces entre los miofilamentos de actina y las cabezas de miosina se rompen cuando las moléculas de ATP se unen a las cabezas de miosina. Las moléculas de ATP son descompuestas en ADP y fosfato. La energía liberada por esta reacción es almacenada en las cabezas de miosina, lista para ser usada en el siguiente ciclo de movimiento. Las cabezas de miosina reanudan su posición de partida y ahora pueden empezar una nueva secuencia de unión a la actina. La presencia de más iones de calcio desencadenará un nuevo ciclo. Muy bien, veamos otro video. El que vimos anteriormente era en base a las fases de la contracción muscular. Si se fijaron, el adenosín fosfato y esa proteína que queda ahí como una llavecita, ¿verdad? Hace que la miosina quede en constante unión con la actina. Pero una vez llega el ATP, que es el adenosín trifosfato, es como una llave y hace que cuando ésta entra en contacto con la miosina, ésta se separe de la actina y se dé el periodo de relajación.
Veamos ahora un video que es en base a los tipos de contracción muscular. En este video vamos a hablar de los diferentes tipos de contracción muscular y de las fases de esta contracción muscular. La contracción muscular puede ser de dos tipos, isométrica e isotónica. La isométrica es aquella en la cual la elongación de las fibras musculares no varía durante la contracción. Es decir, en donde podemos realizar una contracción sin que la articulación se mueva y los segmentos ni se aproximen ni se alejen. A diferencia de la contracción isotónica, en la cual existe una tensión constante que va a hacer que la elongación de las fibras disminuya o aumente dependiendo de la fase de contracción. En la contracción isotónica hay dos fases de la contracción: la concéntrica, en la cual se acortan las fibras musculares, y la excéntrica, en la cual se elongan las fibras musculares. Muy bien. Si observan a él, a lo que le llama fases son a los trabajos musculares. Y como ya mencionó en el video y como ya les expliqué yo, tienen que ver mucho con la variación del tamaño del músculo. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a ver un poco sobre las fibras musculares. Anteriormente, en el segundo video que les coloqué, hablaba de unas fibras rojas, fibras blancas y fibras medias. Pero acá también se les puede denominar fibras oxidativas lentas, fibras glucolípidas rápidas o fibras oxidativas glucolipídicas rápidas. Pero ¿qué es todo este trabalengua? Van a decir. ¿A qué se refieren las fibras oxidativas lentas? Son aquellas que son muy resistentes a la fatiga. Van a tener una contracción lenta que puede ser sostenida y prolongada durante muchas horas y son adaptadas para mantener la postura. Estas fibras oxidativas lentas son como las fibras rojas que mencionaban en el video anteriormente. ¿Por qué? Porque esta nos va a hacer muy resistentes a la fatiga, porque esta va a tener una contracción más lenta y sostenida. ¿Pero a qué nos puede ayudar estos tipos de fibras? Nos van a ayudar en actividades aeróbicas de resistencia como los maratones, en aquellas que necesitamos tener una resistencia máxima y que nuestros músculos deben de mantener una contracción en algún determinado periodo de tiempo, algo constante, pero que también necesitan de ese intercambio de oxígeno para que mediante estas fibras oxidativas lentas nosotros podamos mantener el ritmo y poder llegar a la meta en el caso de un maratón, ¿verdad? Hablemos ya un poco de las fibras glucolípidas rápidas, que estas son de fatiga rápida y son de contracciones más potentes, que en el video las mencionaban como las fibras blancas. Estas principalmente nos van a ayudar en actividades con aquellos movimientos anaeróbicos intensos que van a ser de periodos cortos, pero en los que le vamos a exigir un montón a nuestros músculos. Puede ser cuando hacemos ejercicio con pesas o con las máquinas del gimnasio, que van a ser durante periodos de tiempo cortos, pero en las que le vamos a exigir un montón a nuestros músculos. En este caso nos van a ayudar las fibras glucolípidas rápidas. Ahora vamos a hablar sobre las fibras glucolípidas oxidativas glucolípidas rápidas, Estas van a tener una resistencia a la fatiga moderadamente alta. Su contracción va a alcanzar la tensión máxima con rapidez. Estas son como las fibras intermedias que mencionaba en el video, porque nos van a ayudar en actividades como caminar o correr con velocidad. Estas fibras oxidativas glucolípidas rápidas son las que mayormente utilizamos, creería yo, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos, cuando corremos, incluso cuando bailan las personas también, se pueden utilizar estas fibras oxidativas glucolípidas rápidas. En cambio, las fibras glucolíticas rápidas las podemos utilizar cuando vamos guindados en el bus, ¿verdad? Que estamos en un periodo constante de tensión muscular, en un
corto periodo de tiempo, pero que necesitamos mantenernos agarrados porque si nos soltamos nos podemos caer, ¿verdad? O en las fibras oxidativas lentas, en el caso de alguna carrera que queramos alcanzar el bujo, qué sé yo, que necesitamos mantener una contracción constante de nuestros músculos y aumentar un poco la velocidad, y que sin embargo nos van a ayudar a que no nos fatiguemos tanto muscularmente, al contrario de las fibras glucolípidas rápidas que, como, retomando el ejemplo de venir guindados en el bus, sí nos van a generar dolor y tensión muscular y nos vamos a fatigar rápido porque no vamos a aguantar estar en un periodo tan largo de tiempo agarrados, ¿verdad? Bueno, hablemos también de los grupos musculares. Está el motor primario o agonista, el antagonista y el sinergista. Son 3 grupos musculares que nos van a ayudar a que haya una inervación recíproca y una sinergia muscular. Pero ¿cuáles son los agonistas? Son aquellos que se van a contraer para producir una acción. Los antagonistas son aquellos que se van a estirar y van a permitir que el agonista haga su trabajo. Y los sinergistas son aquellos que se van a contraer para estabilizar las articulaciones intermedias. ¿Cómo lo podemos observar? Antes de ponerles el video, se los voy a explicar yo. Retomemos nuevamente el ejemplo del bíceps, ¿sí? De la flexión de codo. Mi músculo agonista que se va a cortar y que va a ayudar a que se genere el movimiento va a ser el bíceps, porque me va a generar la flexión de codo, ¿sí? Mi músculo antagonista sería el tríceps. ¿Por qué? Porque se va a elongar y va a permitir el movimiento para que el bíceps haga su trabajo. ¿Y cuáles serían los sinergistas? Dice que son los que están estabilizando y están contrayéndose para estabilizar. En este caso sería los músculos que se encuentran presentes en la articulación de mi hombro para que se estabilice y yo pueda realizar la flexión de codo. Ahora voy a ver si ustedes lo logran comprender con este video, que está muy bien explicado. Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre uno de los ejercicios para el bíceps. Hablaremos también sobre los músculos involucrados en el ejercicio. Como podemos ver en la imagen, hablaremos un poco sobre los músculos agonistas, antagonistas y sinergistas. Y hablaremos también sobre la acción muscular, ya sea concéntrica o excéntrica. Vamos a observar también la biomecánica del ejercicio. Miraremos también qué tipo de ejercicio vamos a utilizar, que sería la clasificación del ejercicio. En este caso opté por el curl de bíceps con mancuerna, con agarre supino. Aquí podemos ver la ejecución del ejercicio. En este movimiento articular, su biomecánica es una flexión de codo. La acción muscular de este ejercicio es cuando sube, es la parte concéntrica, y cuando baja es la parte excéntrica. Los músculos involucrados en este ejercicio son bíceps, tríceps y el bíceps braquial. Ya que tenemos en claro el tipo de acción muscular de este ejercicio y los músculos involucrados en este ejercicio, procedemos a mirar cuáles son los músculos agonistas, el músculo antagonista y el músculo sinergista. El músculo agonista es el músculo principal que estamos trabajando. En este caso sería el bíceps. Este es el protagonista, es el que se lleva toda la activación muscular en este movimiento. Ahora, el músculo antagonista viene siendo el tríceps, porque es el que hace la acción contraria del movimiento que activa. El músculo sinergista es el que activa la flexión de codo, en este caso es el bíceps braquial, activando así la parte concéntrica para activar al músculo agonista. Muy bien, espero que les haya quedado un poco claro todo lo que conlleva el sistema muscular y que lo hayan comprendido de la mejor manera.
Con esto terminaríamos la explicación sobre el sistema muscular. Muchas gracias.